Bien, vamos a repasar cuál es el tratamiento de las crisis asmáticas en el departamento de urgencia. Para ello nos vamos a centrar básicamente la importancia epidemiológica que tiene, en clasificar la gravedad de los episodios que requieren atención en guardia o en el servicio de urgencias, cómo es el tratamiento y en qué casos y de qué manera se realiza la ventilación mecánica. En cuanto a la importancia del asma, se estima que aproximadamente 1 de cada 10 habitantes podría padecer asma, y la mortalidad, a partir de estudios epidemiológicos que se han hecho en nuestro país y en el mundo, se ha visto que corresponde desde los años 80 a más o menos 3.38 cada 100.000 habitantes, lo que si se ajusta en el grupo etario de entre 5 y 34 años representa un 0,68. Este índice ha disminuido a 1.76 y 0.20 en el transcurso de la década de los 90, y la prevalencia de los casos es aproximadamente en Estados Unidos unos 500.000 en el año 95, con una mortalidad para ellos de 5.637 casos, lo que correspondería más o menos el 1% de los pacientes que sufren la enfermedad en ese periodo de tiempo. Pero la tendencia del asma está en aumento, a pesar de que los casos fatales han disminuido. Y la explicación podría tener que ver con la falta de acceso al tratamiento, un diagnóstico incorrecto, la sobredosis de los beta-2 adrenérgicos, lo que representa un tratamiento incompleto del asma y una concepción incompleta de la fisiopatología, todavía el uso de las antinas y el retraso de tratamiento o el uso de los corticosteroides, ya sea inhalados o sistémicos. Hay una encuesta hecha por médicos especialistas en alergia, donde se reporta en el año 2006 la medicación utilizada por los diferentes médicos que han atendido a pacientes con crisis de asma, en donde se ve que la gran mayoría han utilizado corticoides inyectables y beta-2 nebulizados. Sin embargo, fíjense que casi la mitad de los pacientes han recibido aminofilina en la crisis aguda, y algunos han recibido medicación que está en discusión o claramente contraindicada, como puede ser el diazepam y otros sedantes. En la misma encuesta también comparaba qué sucedía con las internaciones, días de internación y el ahorro de recursos según había intervención o no de un especialista, con lo que se podía ver claramente un beneficio en el manejo del asma por parte de un especialista, ya sea neumonólogo o alergista. En cuanto al tratamiento crónico, la gran mayoría de los pacientes estaba tratado con beta-2 inhalados, pero lo que es escandaloso es que la gran mayoría estaban con tratamiento con teofilina, en tanto que corticoides inhalados era una minoría, 5.3%, casi el doble utilizaban corticoides vía oral. Así que vamos a hacer algunas definiciones acerca de la enfermedad y la presencia de síntomas agudos de asma se puede describir como crisis asmática, como reagudización asmática, como asma exacerbado, como asma agudo grave, mal asmático o asma casi fatal. Prácticamente todas estas definiciones se superponen. Todas coinciden en que los síntomas del asma son agudos y quizás la acepción de reagudización asmática no sea correcta, porque el asma es una enfermedad crónica, por lo que hablar de asma exacerbado es más apropiado, y hablar de asma agudo también quizás sea más apropiado para hablar de las crisis. En tanto el mal asmático, el asma casi fatal, que podrían corresponder a la misma etiología, es la más importante de las presentaciones que quiero que recordemos.
El asma casi fatal es el que se va a presentar en los pacientes más graves, en los pacientes que van a requerir probablemente terapia intensiva y ventilación invasiva, y se va a presentar con un paciente que tiene respiración irregular, signos de agotamiento respiratorio, que después los vamos a repasar, o directamente en paro respiratorio, con alteración de la conciencia y con alteraciones graves en el estado ácido-base. ¿Cómo se define una exacerbación? Se define por la clínica como un aumento en la sintomatología del paciente, ya sea la disnea, la tos, las sibilancias o una sensación de opresión torácica que puede describir el paciente. La gran mayoría de estos pacientes tienen una forma de inicio subagudo durante días con empeoramiento de los síntomas, pero sin embargo hay una minoría de pacientes que tienen un inicio agudo, se calcula que es aproximadamente el 10 a 11%, y estos en general son pacientes que tienen síntomas graves de exacerbación. Esto se puede objetivar por una caída del flujo expiratorio. La forma de objetivarlo puede ser vía un estudio funcional respiratorio como la espirometría, a través del índice del volumen expirado en la aspiración forzada del primer segundo. Incluso puede hablarnos de la gravedad de la exacerbación, clasificándola en leve cuando es mayor al 70% de predicho para la talla y la edad del paciente. Entre el 50 y el 70 será moderado o respuesta incompleta en el caso de que volvamos a medirlo luego de la hora de tratamiento, como vamos a ver más adelante. Menos del 50 es una respuesta pobre y menos de 40 implica casos severos. Esto también se puede hacer a través del pico flujo, la medida de pico flujo, tanto por espirometría como por instrumentos más elementales. Cuando se presenta el paciente en la guardia, hacemos una primera evaluación sin tocarlo, que los pediatras en general, cuando hablan de la evaluación inicial, hablan de una etapa hands-off, o sea, sin tocar al paciente, y una hands-on ya revisándolo y tomando una posición activa. Básicamente, viendo el sensorio, podemos ver pacientes que pueden estar alertas, que son pacientes que tienen exacerbaciones leves, o un paciente que puede estar excitado, lo que puede ser un signo de hipoxia, o ya un paciente confuso, en el caso de los pacientes que ya tienen una claudicación de sus músculos respiratorios, que han entrado en fatiga, y que empiezan a hipoventilar y a aumentar el dióxido de carbono, lo que genera una narcosis y una confusión a nivel del sensorio. Ya la pérdida del tono muscular habla del paciente más grave, y es un estadio por supuesto tardío y que implica tomar una conducta activa. En cuanto a la respiración, podemos objetivar la frecuencia. Cuanto mayor la frecuencia, mayor la probabilidad de que el paciente esté en estado crítico, porque cuanto mayor frecuencia implica mayor trabajo, y no siempre ese mayor trabajo implica un mayor volumen minuto respiratorio, como vamos a ver más adelante. También se pueden objetivar el uso de músculos accesorios, y a veces se puede incluso objetivar la respiración paradojal como signo de fatiga. En cuanto a la perfusión cutánea, se puede ver si el paciente tiene una perfusión adecuada o si tiene ya cianosis o palidez o diaforesis. Es un signo tardío. En cuanto a la evaluación primaria, la etapa que sigue es con ya una revisión activa del paciente. Tenemos que evaluar el grado de disnea que tiene, y lo vamos a hacer a través de cómo respira mientras puede pronunciar frases con el habla, con el sensorio por supuesto, y si usa o no músculos accesorios. También vamos a tomar los signos vitales, entre los cuales, además de los clásicos, vamos a requerir la saturación periférica de oxígeno, lo que nos puede individualizar a los pacientes que van a requerir oxígeno de entrada. Ver el pulso paradojal, revisando la presión arterial tanto en expiración como en inspiración, para ver si hay alguna caída en la sístole durante la inspiración, por el atrapamiento que puede tener un paciente grave. Si contamos con pico flujo, podemos medirlo, o con una espirometría en la guardia puede
seleccionar a los pacientes más graves por el nivel de obstrucción que tienen y nos pueden orientar al tratamiento que va a requerir ese paciente. Finalmente, los pacientes que presentan una caída en la saturación periférica o los pacientes que veamos con signos de fatiga muscular, vamos a hacerlo en un estado ácido base, como para evidenciar la insuficiencia respiratoria. Así, con los signos clínicos y algunas objetivaciones con estudios complementarios, podemos identificar a los pacientes que tienen asma casi fatal, que van a ser los menos de nuestros pacientes, y los 3 grados de asma agudo, que puede ser desde leve a moderado y grave. Repasando uno de ellos, el paciente que tiene un asma agudo leve clínicamente se va a manifestar por tener solamente disnea al caminar, pero que puede acostarse, puede hablar oraciones completas, puede estar agitado o su sensorio es normal, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada, puede usar músculos accesorios pero en general no los usa, y en el caso de la ocultación vamos a tener sibilancias expiratorias predominantemente y moderadas. La frecuencia cardíaca va a ser menor a 100, generalmente no tienen pulso paradojal y el pico flujo expiratorio suele ser normal. Si le hacemos gases vamos a constatar normo o hipocapnia. Incluso la normocapnia nos debería alertar de que un paciente puede estar cerca de la fatiga muscular. En el caso de hacer una saturación arterial o por pulsioximetría, vamos a encontrar una saturación mayor a 95 que correlaciona en general con una PO2 normal. En el paciente que tiene asma agudo moderado, es un paciente que tiene disnea ya al hablar, que prefiere estar sentado por la mecánica respiratoria, que puede decir solo frases, en general está agitado, con taquipnea, con uso de músculos accesorios, con poca sibilancia, suele estar moderadamente taquicárdico, con no más de 120 latidos por minuto, puede estar presente el pulso paradojal, en general tiene un pico flujo expiratorio menor, pero no extremo, entre 80 y 60% para el normal habitual del paciente, y suele estar hipocápnico. Este paciente en general no desatura, pero suele tener un nivel de oxemia menor que el asma agudo leve y en general no tiene hipoxia. En cambio, el asma agudo severo o grave va a tener disnea en reposo, va a estar encorvado, solamente va a pronunciar palabras, su sensorio suele estar agitado, está claramente taquipneico con un valor más de 30, lo cual indica que ese paciente es un paciente crítico. Hay generalmente presencia de músculos accesorios, con sibilancias bajas, con clara taquicardia, con claro pulso paradojal y con un pico flujo expiratorio muy bajo, que puede ser menos del 60% o menos de 100 litros por minuto. Estos pacientes suelen tener insuficiencia respiratoria, evidenciada en gases con hipercapnia, hipoxemia, y una saturación tanto arterial como en la saturación del pulso menor al 90%. Los pacientes que tengan asma casi fatal, que son los más importantes de identificar junto con el asma agudo grave, van a tener una respiración agónica, generalmente confusos por la hipercapnia, tienen un patrón respiratorio con movimiento paradojal tóraco-abdominal, como signo claro de claudicación del diafragma. Puede haber ausencia de sibilancias con un tórax silente, pueden tener bradicardia asociada también a pulso paradojal, y puede estar ausente incluso por la fatiga de los músculos respiratorios. Se han identificado múltiples estudios cuáles son los predictores de asma casi fatal para que esos pacientes tengan una terapéutica más enérgica en el momento que se presentan a la guardia. Y son las cosas que tenemos que preguntar a nuestros pacientes cuando arriban con una crisis asmática. Si han tenido un antecedente ya sea de asma casi fatal o de haber requerido ventilación mecánica en forma invasiva, si han tenido consultas al servicio de urgencia en el último año o han tenido internación en sala,
Si han discontinuado el uso de corticoides, ya sea inhalados o sistémicos vía oral, por ejemplo, o vía intramuscular, como son los de depósito, aquellos pacientes que no están en tratamiento con corticoides inhalados, aquellos que usan más de un aerosol, es decir, más de 250 dosis de salbutamol al mes, y los que tienen trastornos psiquiátricos que requieren psicofármacos, incluso sedantes, porque pueden alterar la dinámica de la crisis. La fisiopatología del asma tiene que ver con una obstrucción reversible, y esto se da crónicamente por una inflamación e infiltración celular de células inflamatorias, sobre todo de un perfil eosinofílico, con hiperplasia de glándulas y gran producción de moco, hipertrofia y constricción del músculo liso. Esto se da por una respuesta inflamatoria de tipo Th2, que en general está gatillada por la polución ambiental, por los alergenos. Muchos pacientes asmáticos son además alérgicos, ya sea a los ácaros, al polvo ambiental, a las cucarachas, a algunos pólenes, el pelo de animales domésticos o los hongos. Las infecciones virales son una causa importante de exacerbación del asma, como puede ser las infecciones de las vías respiratorias altas, ya sea viral o bacteriana, y por supuesto el tabaquismo, ya sea activo o pasivo. En este cuadro nosotros podemos ver a través de este mapa conceptual cómo desde el asma se llega a la hipoxemia. Básicamente el asma aumenta la producción de moco, como veíamos anteriormente, por la hiperplasia de las glándulas, y esto puede generar la atelectasia por oclusión de estos bronquios, lo cual puede aumentar la carga que tienen que hacer los músculos y puede llevar a la fatiga muscular, que es parte de lo que genera la disnea. Pero por otro lado también aumenta la resistencia al flujo, que aumenta el trabajo respiratorio, la tensión muscular que deben hacer los músculos respiratorios, sobre todo el diafragma, y esto puede llevar a la fatiga muscular. En tanto, el atrapamiento aéreo y la hiperinsuflación disminuye la compliance por la autopip, lo cual aumenta el trabajo. Sin embargo, no aumenta los volúmenes pulmonares, y esto genera una discordancia, que es lo que hace a nivel central percibir esa disnea y aumentar el drive central. El hecho de aumentar el drive central va a generar un aumento de la frecuencia respiratoria, y esto genera también un aumento de la compresión dinámica que perpetúa el atrapamiento. En general, el atrapamiento puede dar alteraciones de la relación BQ con aumento del espacio muerto, y esto va a ser una de las causas de hipoxemia, unido a la atelectasia que puede generar shunt. La atelectasia además es una de las manifestaciones o una de las alteraciones que se pueden ver en la autopsia de pacientes con asma fatal. Y además esto puede traer alteraciones hemodinámicas. El mismo atrapamiento puede disminuir la precarga y generar falla diastólica, lo cual disminuye el volumen sistólico, disminuye la perfusión muscular, y por ende también va a ser uno de los contribuyentes a la fatiga muscular. Todo esto, que parece un embrollo, en general perpetúa el ciclo de atrapamiento y aumento de la necesidad del trabajo respiratorio, que va a ir condicionando finalmente a la fatiga muscular. Fatiga que, por supuesto, se diferencia de la debilidad, porque al poner los músculos en reposo yo puedo recuperar la capacidad de tensión, que es el justificativo de poner en ventilación mecánica a los pacientes con asma casi fatal o asma agudo grave cuando lo tienen indicado. Como veíamos recién, los desencadenantes descriptos son en general, en la gran mayoría, alergenos, como pueden ser los ácaros, que podemos ver acá. La falta de adecuación de una adecuada evaluación o tratamiento, pacientes que no están, por ejemplo, con corticoides inhalados, no tienen un buen control de la inflamación crónica que tiene su enfermedad. Los cambios estacionales, también relacionados con las infecciones estacionales, como las rinitis por rinovirus, coronavirus, casi todos los virus respiratorios que afectan a la vía respiratoria superior pueden desencadenar una crisis asmática. El estrés, el ejercicio, el frío también, la polución ambiental y algunos fármacos, entre los que no nos tenemos que olvidar de preguntar el uso de aspirina y si ha habido episodios anteriores.
También está el problema del paciente que no utiliza correctamente la medicación, por ejemplo los aerosoles, y no hace una buena aplicación de la medicación aerosolizada, por ejemplo de los corticoides inhalados, con lo cual parecería que el paciente no está tratado aunque recibe la medicación. Y esto implica el vaciamiento pulmonar antes de hacer el gatillado, la inhalación y una pausa en apnea inspiratoria para la distribución del fármaco, que sería el gesto adecuado para la administración del fármaco. ¿Cuáles deben ser los diagnósticos diferenciales? La disfunción de las cuerdas vocales, el angioedema, que en general puede ser hereditario, el paciente que ya tiene una obstrucción fija al flujo respiratorio, el tromboembolismo de pulmón, que se puede presentar con sibilancias, igual que el edema agudo de pulmón, y la broncoaspiración. Abajo vemos las curvas de flujo-volumen de las diferentes obstrucciones de la vía aérea, ya sea la obstrucción fija, la obstrucción extratorácica, que tiene una meseta a nivel inspiratorio, y la intratorácica, que tiene la meseta a nivel expiratorio. Y el puesto para la obstrucción fija. ¿Qué pasa con el automonitoreo o los estudios complementarios en el paciente, tanto en la clínica? Bien, en cuanto a los estudios complementarios, son dos los que nos van a interesar principalmente. En la guardia, del uso de la espirometría puede ser útil para identificar a los pacientes graves, ya que hacer al ingreso un volumen expirado en el primer segundo, un pico flujo, y que este dé un menos del 40% del valor predicho, identifica a los pacientes con asma agudo grave. Y también para identificar a aquellos que tienen mala evolución, ya que se vio que después de 60 minutos de tratamiento, es decir, después de la primera hora, repetir la espirometría, puede predecir qué pacientes van a tener buena respuesta. Los que tengan más del 70%, esta va a ser buena. Los que tengan entre 70 y 50 tendrán una respuesta incompleta, y los que tengan menos del 50 tiene pobre respuesta. En tanto que el estado de ácido base nos sirve para identificar a aquellos pacientes que requieran un tratamiento o una internación o un tratamiento con sostén vital. Aquellos pacientes que tienen una exacerbación leve generalmente tienen hipocapnia por la hiperventilación. En el transcurso de su exacerbación, si esta empeora, pueden llevar a la normocapnia, por lo cual a veces nos debe alertar un paciente con una CO2 normal, y ni hablar de la hipercapnia, que identifica la insuficiencia respiratoria, y al paciente que debe ser ventilado en forma invasiva o no invasiva, como veremos más adelante. Los estudios por imágenes, como la radiografía de tórax, tienen como objetivo identificar ya sea complicaciones o diagnósticos alternativos. En general, un paciente con una exacerbación leve, como en el caso expresado aquí, puede tener una radiografía normal o hiperinsuflación con hiperclaridad y horizontalización costal. En algunos casos, el paciente que se presenta con sibilancias y taquipnea puede tener cardiomegalia y derrame pleural con infiltrados, y sugerir la imagen, un diagnóstico alternativo como puede ser un edema agudo de pulmón. También puede aparecer en el paciente con una exacerbación asmática una serie de infiltrados que nos deben hacer sospechar, por ejemplo, en pacientes que tienen eosinofilia y antecedentes de asma, en algunas vasculitis asociadas a eosinofilia, y también pueden aparecer complicaciones de la exacerbación, como puede ser un neumotórax, y aquí resumimos más o menos las cosas de las que estábamos hablando. Las complicaciones que buscamos en un paciente, que puede ser las vasculitis asociadas a eosinofilia y asma, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, la telectasia, el diagnóstico diferencial con tromboembolismo de pulmón, con insuficiencia cardíaca o consolidación, las complicaciones como puede ser neumotórax, neumomediastino, y habitualmente lo que vamos a encontrar es una radiografía normal o con hiperinsuflación. ¿Cuál es el tratamiento del episodio agudo? Se va a basar en varios pilares. Uno va a ser el tratamiento broncodilatador. En los pacientes que tengan hipoxia, la oxigenoterapia. En los pacientes con exacerbaciones moderadas a severas tendrán el requerimiento de antiinflamatorios.
Y finalmente los que necesiten por insuficiencia respiratoria el soporte vital, se procede al mismo. Hablando de dilatadores, lo más comúnmente usado y lo más eficiente es el salbutamol o el albuterol, que en general se usa en dosis de 2,5 a 5 miligramos diluidos en solución fisiológica en formato de nebulización, o en drogas inhaladas con dosis fija se puede usar una aspiración de 100 microgramos, que es el disparo PAF, como habitualmente lo describimos, cada 20 minutos. También se puede alternar estas nebulizaciones o estos aerosoles con bromuro de ipratropio en una dosis nebulizada de 0,25 20 microgramos por dosis inhalada de aerosol. En algunos casos se utilizará también como broncodilatador las santinas. En caso de las santinas, lo que es disponible para dar en forma sistémica por vena es la aminofilina, que necesita una dosis de carga que va a variar si el paciente está vaquista o no, o si tiene alteraciones en el metabolismo, y después una dosis de mantenimiento, teniendo en cuenta que los niveles terapéuticos son muy cercanos a los niveles tóxicos, por lo que si usamos santinas debemos o bien monitorear al paciente para detectar las arritmias, que es uno de los efectos adversos más peligrosos, o bien el dosaje en plasma de los niveles de santinas. Finalmente, en los casos más graves se puede utilizar el sulfato de magnesio, teniendo en cuenta también que reduce la frecuencia respiratoria, puede traer trastornos sensitivos y también es vasodilatador, en dosis de ataque de 2 gramos en 20 minutos y una dosis de mantenimiento de 2 gramos en 4 horas. El oxígeno se utilizará en pacientes que tengan una saturación menor a 95. Se puede usar tanto en cánula nasal como a través de Venturi. La diferencia de utilizar un equipo de bajo flujo, como puede ser la cánula nasal, contra Venturi, no es tan evidente como sucede en pacientes con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde dar proporciones altas de oxígeno puede condicionar el reflejo de vasoconstricción hipóxica que defiende al pulmón del shunt por redirigir el flujo de sangre hacia zonas que estén mal ventiladas. En general, en el paciente asmático no tenemos ese problema y se puede utilizar cualquiera de los dos sistemas. La desventaja del sistema de Venturi es que no nos permite una buena nebulización, pero si nosotros usamos aerosoles, ese no es un problema. El Heliox se reserva para pacientes con obstrucciones graves y por supuesto si hay disponibilidad del mismo, porque tiene una menor resistencia, porque disminuye como el tamaño de partículas es más pequeña que la del nitrógeno, reduce el problema de la resistencia, con lo cual hay mucha mejor difusión del oxígeno. Se usan concentraciones generalmente del 30% de oxígeno con 70% de helio, con lo que permite una mejor oxigenación del paciente. En cuanto al tratamiento antiinflamatorio, la droga de elección es la metilprednisolona vía endovenosa, pero también se puede usar la prednisona vía oral, sobre todo en pacientes que tienen exacerbaciones moderadas, o también se puede utilizar dosis equivalentes de hidrocortisona. Se pueden utilizar en algunos pacientes elegibles corticoides inhalados que han demostrado tener en casos moderados el uso de corticoides inhalados reduce la cantidad de días que se necesita de internación. Y el montelukast tiene un rol poco claro en las exacerbaciones, sí en los pacientes en tratamiento ambulatorio. ¿Cómo va a ser nuestro algoritmo de terapéutica? En una primera aproximación vamos a hacer una evaluación inicial, como veíamos al principio, con hands-on, hands-off, con los antecedentes para identificar a aquellos pacientes que tienen la posibilidad o el factor de riesgo de un asma casi fatal, con los signos del examen físico que identifiquen a esos pacientes que tienen probabilidad de agotamiento de sus músculos respiratorios, y con estudios complementarios como puede ser el picoflujo, estado de ácido base y saturometría de pulso, oximetría de pulso,
con lo cual iniciamos el tratamiento generalmente con broncodilatadores y eventualmente oxigenoterapia al paciente que lo requiera. Aquellos pacientes que venían tomando corticoides o tienen una exacerbación moderada grave van a recibir también corticoides como tratamiento inicial. Se va a reevaluar al paciente a los 60 minutos y vamos a identificar aquellos que tengan síntomas moderados y severos. Los que tengan síntomas moderados y severos, si no venían recibiendo corticoides desde el ingreso, los recibirán en ese momento y haremos otro curso de beta 2 y anticolinérgicos. A los pacientes con síntomas severos también le vamos a agregar corticoides si no lo habíamos agregado al comienzo, y eventualmente se puede agregar sulfato de magnesio. La evidencia respecto al sulfato de magnesio no es ni a favor ni en contra, realmente no hay evidencia del uso del sulfato de magnesio en la crisis. Pero sí sabemos que tiene un efecto broncodilatador, con lo que el uso en casos severos podría estar avalado por esta medida. A las 2 horas volvemos a hacer una evaluación, recabamos los antecedentes que no teníamos, volvemos a hacer un examen físico para identificar signos de agotamiento muscular, podemos hacer un picoflujo si lo tenemos disponible, la oximetría de pulso y los gases van a ver y van a predecir si la respuesta fue completa, incompleta o pobre. Y allí elegiremos el lugar de atención. Si es completa va a ser ambulatorio, como veremos ahora con los pacientes que tengan criterios de externación. Si fue incompleta será el tratamiento en sala y si fue pobre en terapia. ¿Cuáles son los pacientes que tienen posibilidad de manejarse en forma ambulatoria? Si se hizo un picoflujo y a la hora se ha visto un aumento al más del 60% del picoflujo predicho y tolera la medicación oral, probablemente tenga criterios de alta. En tanto que el tratamiento ambulatorio va a ser con beta 2 inhalados, con corticoides ya sea inhalados y sistémicos, vía oral. Le enseñaremos al paciente cómo administrar el fármaco en caso de evaluar que lo estaba haciendo mal el uso de los aerosoles, veremos cómo los usa y si eventualmente necesita un espaciador o una aerocámara. Los pacientes que tienen un plan de acción se ha visto que han tenido menores posibilidades de exacerbación y de internación, y por supuesto la consulta con el especialista, como vimos al principio, para el mejor manejo de la patología y por supuesto de los recursos. Un tercio de las embarazadas mejora el asma durante el embarazo, un tercio no le pasa nada y un tercio empeora el asma. El problema del embarazo quizá tenga que ver también con que muchas pacientes y a veces algunos profesionales recomiendan el no uso del tratamiento de mantenimiento en pacientes asmáticas por el miedo de producirle al bebé algún perjuicio. Los fármacos habituales, ya sea el salbutamol y el budesonide, que son los pilares de tratamiento, son los corticoides inhalados y los beta 2, no están contraindicados en el embarazo y son muy seguros y hay excelente evidencia para revisar ese tema. Por lo que tenemos que alentar en pacientes embarazadas es a no dejar el tratamiento de mantenimiento. Eventualmente hacer la interconsulta con el especialista para ajustarlo el mismo según la evolución que tenga el asma en ese paciente. Los ancianos a veces no tienen fuerza como para o la posibilidad de coordinar el disparo de la aerosol terapia, por lo que a veces es necesario darle una aerocámara. Y en cuanto a la cirugía, es preferible que el paciente llegue con un buen control, por supuesto, de su enfermedad. Aquellos pacientes que han tenido un picoflujo o un volumen expirado al primer segundo menor al 25% del ingreso y después mejoraron, pero no lo suficiente como para irse de alta, o que después en la reevaluación han tenido un aumento mayor al 40% pero menor al 60% en el pico flujo, o los que tienen falta de contención social o que clínicamente todavía tienen síntomas moderados, se van a manejar en sala. Los que tengan que entrar a terapia son aquellos pacientes que tengan mala respuesta al tratamiento inicial, aquellos que presenten confusión o excitación como signos de hipercapnia o hipoxemia respectivamente, o deterioro del nivel de la conciencia, y algunos signos pueden presagiar el paro respiratorio como
una hipoxemia a pesar del uso de oxígeno adicional, o la hipercapnia, y los que por supuesto llegan a la urgencia o evolucionan durante el tratamiento al paro respiratorio van a requerir el sostén vital. Esos pacientes, los que necesitan ventilación mecánica, son pasibles también de complicaciones que vamos a revisar en un momento. Los pacientes que necesiten la ventilación mecánica en forma invasiva serán aquellos que se presenten en apnea, es decir, en paro respiratorio, los que estén hipercápnicos, los que tengan acidosis respiratoria, los que tengan un aumento de la CO2 a pesar del tratamiento y aquellos que se presenten con respiración paradojal. Si uno va a hacer una intubación en secuencia rápida, debe evitar los opiáceos, sobre todo la morfina, que tiene una liberación masiva de histamina y eso a un paciente con broncoespasmo no le hace ningún favor. También se puede hacer, y de hecho hay descrito varias series con ventilación no invasiva en pacientes con asma casi fatal. Se puede hacer un intento siempre y cuando no posterguemos el tratamiento broncodilatador en estos pacientes, que quizás sea el principal obstáculo de la VNI, que no nos permite por ahí hacer un tratamiento adecuado con beta 2. La programación inicial tiene como objetivo por supuesto sostener al paciente y evitar la hipoxemia, pero además reducir el atrapamiento. Por lo que en general son pacientes que pueden ser ventilados con ventilación controlada, ya sea por presión o volumen. La ventilación por presión tiene la ventaja de no exceder los niveles de presión de límite o de trabajo, pero tiene la desventaja de que cuando el paciente disminuye la limitación al flujo, los volúmenes que se van a entregar al pulmón van a ser mayores y quizás aumente el atrapamiento, por lo que debe ser estrictamente vigilado el volumen que va recibiendo el paciente con los diferentes niveles de presión que elegimos. La frecuencia respiratoria tiende a ser baja con la finalidad de aumentar el tiempo expiratorio para que el paciente se libere de ese atrapamiento que lo llevó a la fatiga muscular. Los volúmenes van a ser pequeños. Recordamos que los volúmenes altos favorecen el atrapamiento y además van a aumentar la presión de meseta, lo cual puede favorecer el barotrauma. La ventilación minuto va a ser también con tendencia a ser hipoventilación. En general no es necesario el uso de presión positiva al final de la aspiración extrínseca, ya que el paciente suele tener atrapamiento. El flujo inspiratorio suele ser alto, lo mismo que una relación IE con más tiempo expiratorio. En el caso de utilizar una ventilación controlada por volumen, trataremos de que la presión meseta sea menor a 35 para evitar el barotrauma, y en general primero usamos fracciones altas de inspiratorias de oxígeno al 100%, y luego vamos a tratar de titular a la baja para alcanzar por lo menos un valor de saturimetría de pulso de más del 92%. Acá vemos la gráfica de un simulador de ventilación mecánica con las curvas habituales que se grafican en los respiradores. La primera, la línea azul, es una curva de volumen en el tiempo, la segunda, que es la verde, es de flujo en el tiempo, y la última de presión en el tiempo. En este caso vemos como ejemplo un pulmón normal que se ventila controlando el volumen con un flujo continuo, como se puede ver con la meseta que se produce durante la inspiración, la curva de flujo, con 800 mililitros de volumen corriente que genera una presión menor a 35, sin PIP y con un flujo de 60 litros por minuto, una relación IE de 1 en 6, muy exagerada. En un pulmón normal lo que podemos evidenciar es que las presiones no son altas y que en la curva de flujo durante la expiración se llega a 0 de flujo al final de la expiración. Pero, como vemos en este ejemplo, en los pacientes asmáticos se produce un fenómeno que es el de atrapamiento de aéreo. Y a propósito, en este ejemplo, tenemos todo lo que no debe hacerse en un paciente con asma. Tenemos un paciente ventilado con un volumen alto,
con un flujo desacelerado, con pausa inspiratoria y, como vemos, presiones altas. La presión en este caso pico es de casi 40, y lo que se puede evidenciar en la curva de flujo es que durante la expiración el flujo no llega a cero como en el caso anterior. Esto evidencia el atrapamiento aéreo y la presión positiva al final de la expiración intrínseca, que es una forma de medir ese atrapamiento. Por supuesto que evidenciarlo en la curva de flujo solamente nos indica la presencia, pero no lo cuantifica, por lo que nos sirve para hacer el diagnóstico, pero no para cuantificarlo ni para titular a ver la respuesta de nuestro tratamiento. ¿Cuál va a ser la estrategia de ventilación en un paciente asmático? Vamos a hacer una ventilación, hipoventilación controlada, con el objetivo de evitar presiones estáticas mayores a 30 centímetros de agua, y en el caso de tener la posibilidad de medir la autopip con los 3 métodos que vamos a ver ahora, para ver la respuesta al tratamiento que le vamos a instaurar. Por supuesto que a todos estos pacientes les vamos a dar broncodilatadores, como vamos a ver más adelante. La forma de medir la autopip o la PIP intrínseca es a través de la curva de flujo, que hace solamente el diagnóstico. Se puede hacer una medición de la presión de oclusión telespiratoria con válvula cerrada en una pausa expiratoria para ver cuánto aumenta la presión. O se puede medir la diferencia entre la presión estática antes y después de una pausa de 30 segundos. A medida que en esos 30 segundos el pulmón se vacía, en la próxima inspiración la presión MCT va a descender en forma proporcional al autopip que tiene mi paciente. Una vez que identificamos ese autopip y ese atrapamiento, vamos a tener algunas estrategias para reducirlo. ¿Cómo vamos a reducir la autopip? A través de aumentar el tiempo expiratorio, el tiempo absoluto expiratorio, sin importarnos que el paciente tenga acidosis respiratoria, que en todo caso, si es grave, si es menos de 7,20 el pH, se puede administrar bicarbonato hasta que el paciente reduzca su atrapamiento aéreo. La forma de aumentar el tiempo expiratorio es retirando la pausa inspiratoria a través de flujo continuo, si usábamos flujo desacelerado, porque el flujo continuo logra un menor, a igual área bajo la curva, un menor tiempo inspiratorio que el flujo desacelerado. Disminuir el tiempo inspiratorio en el caso de que sea lo que permita el respirador, o aumentar el flujo. Duplicando el flujo se reduce a la mitad el tiempo inspiratorio para el mismo volumen. Y por supuesto la medida más potente, pero la que más condiciona la hipercapnia, es disminuir la frecuencia respiratoria. Por eso las frecuencias de inicio son tan bajas. Acá vemos un ejemplo de cómo medir la autopip a través de una pausa expiratoria. Lo que se ve es en el medio la curva de flujo, y se puede ver cómo durante la expiración se produce un momento en el cual no hay flujo de oxígeno, ni a salida ni a la entrada. Y en ese momento se produce un aumento de la presión que al medirlo nos da una idea de la autopip que tiene el paciente. Otra forma, como vemos acá, es a través de medir la presión. Esta es la presión pico y esta es la presión a flujo cero durante la inspiración, es decir, en una apnea inspiratoria. Se mide la presión y eso da una idea de la presión estática. Se mide antes y después de una pausa de 30 segundos. En el caso de la segunda curva se ve que la presión estática es mucho menor que la anterior, que la primera. Y esto da una idea, en la diferencia entre las dos presiones estáticas, de cuánta autopip tiene nuestro paciente. Entonces, en un paciente en el cual tenemos ventilado por volumen con 800 mililitros, con un flujo de 40, 18 ventilaciones por minuto, con una presión pico medida de 41 y una presión estática baja de 21 y una relación IE 1,2, vamos a hacer los cambios que nos lleven a no tener autopip, que es bajando el volumen corriente, duplicando el flujo y disminuyendo la frecuencia respiratoria. Acá, como podemos ver en la curva de flujo, la rama expiratoria llega a cero, por lo que se reduce de esta manera la autopip y por ende el atrapamiento aéreo. Estas son nuestras estrategias para disminuir este atrapamiento. ¿Qué complicaciones puede tener la ventilación mecánica? Por supuesto, todo paciente que se ventila
requiere una radiografía de tórax para ver la posición del tubo, para ver que el tubo no vaya a la derecha, por ejemplo, del pulmón, y por supuesto para ver este tipo de complicaciones, el neumotórax. Todos los pacientes en general, después de ser intubados por las drogas que se utilizan para la intubación en secuencia rápida, pueden producir hipotensión. Pero una de las causas puede ser la hipotensión por una neumotórax a tensión. Por lo que es de regla de hacer una radiografía de tórax en todo paciente después de la intubación. Pero en aquellos pacientes que tienen una hipotensión que no responde a administrar volúmenes y que además constate un silencio ocultatorio, timpanismo y desviación de la tráquea, no debe esperarse a hacer la radiografía para insertar un catéter a nivel del segundo espacio intercostal y eventualmente colocar un tubo de avenamiento pleural, porque ese paciente, si tiene un neumotórax a tensión, se va a morir antes de que hagamos la radiografía. Esa es la radiografía que nunca debemos hacer, la del neumotórax a tensión, porque generalmente se la hacemos a un paciente que ya falleció. En cuanto a la entrega de aerosoles, hay varias formas de entregar aerosoles en pacientes ventilados, pero básicamente nos vamos a referir a dos. La entrega de aerosoles por nebulización, a través de un jet de gas que puede estar coordinado y es lo que se prefiere con la inspiración en los equipos que tienen integrado el circuito de nebulización, o a través de aerocámaras que se agregan a la rama inspiratoria o a la I del equipo. En general hay guías de cómo se deben entregar los aerosoles, pero lo que sabemos es que cuando se utilizan aerocámaras tenemos una eficiencia superior para la medicación y la recepción de las drogas. En general, el primer disparo que se realiza dentro de una aerocámara adosa por la electronegatividad del material todo el fármaco dentro de la aerocámara y del circuito, por lo que nunca debe hacerse un único disparo esperando que el paciente reciba la medicación. En general se pueden hacer hasta 16 disparos antes de ver efectos secundarios del salbutamol, como la taquicardia, por lo que el temor a la taquicardia por el salbutamol recién se puede ver o se hace evidente después de los 16 disparos. Por supuesto que la desventaja que tiene el disparo de aerosoles es que uno debe lograr la coordinación con la inspiración, cosa que no sucede en los aerosoles que lo hace el equipo en forma automática. Aquí entonces vemos las ventajas y desventajas de cada uno. La aerocámara se puede retirar entre tratamiento y tratamiento, se coloca en caso del nebulizador a 30 centímetros de la pieza I en la rama inspiratoria, porque de esa manera se logra el tamaño de la gota adecuado para llegar a los bronquios que necesitan el tratamiento. Si hay un humidificador pasivo, este debe ser retirado. Se deben aumentar los volúmenes mientras se hace la nebulización para la mejor difusión, con flujos bajos, y eventualmente se puede poner una pausa inspiratoria mientras se hace la nebulización. Si es posible que el paciente ventile espontáneamente, debe ser permitido y tiene mayor eficacia la entrega del aerosol. El aerosol a través de aerosol y aerocámara frente al nebulizado entrega 4 a 6 veces más fármaco por el tamaño de la gota que lleva el fármaco, y se puede usar ya sea en el codo o con aerocámara, con lo cual tiene esas ventajas. Con esto damos por finalizado. Los puntos relevantes que tenemos que recordar es que los pacientes no se benefician con la hipoxemia, así que la debemos evitar y tratar enérgicamente al principio. Por eso en la evaluación inicial debemos hacer oximetría de pulso. Casi todos los pacientes, el 80-90% de nuestros pacientes que tienen exacerbaciones leves, van a responder a broncodilatadores. Identificar a aquellos que se benefician con corticoides endovenosos al comienzo, o a los que lo van a necesitar luego de no respuesta en las reevaluaciones posteriores. Siempre identificar al paciente grave por los signos que hemos visto. Revaluar continuamente el tratamiento que vamos instaurando y buscar de esa manera al paciente que tiene mala respuesta. A los pacientes que demos de alta, educarlos en cuanto al uso de la medicación,
a sacar los mitos frente al uso de corticoides inhalados, al uso de corticoides sistémicos por periodos breves, y por supuesto recordar que remitir al especialista hace que el paciente tenga un mejor control de su enfermedad. En cuanto a los pacientes que necesitan soporte vital, si bien algunos pacientes pueden beneficiarse con ventilación no invasiva, no debemos permitir que esta retrase la ventilación invasiva a los pacientes que la tienen indicada. Que tienen sus particularidades los pacientes que están ventilados en cuanto a la administración de broncodilatadores, recordar cuáles son las estrategias para reducir el atrapamiento aéreo y aumentar el tiempo expiratorio, buscar las complicaciones, ya sea el neumotórax, la hipotensión o la neumonía asociada al respirador, y por supuesto, cuanto más tiempo permanece un paciente en ventilación mecánica, más posibilidades tiene de hacer algún efecto adverso de la ventilación mecánica, alguna complicación asociada a la misma, por lo que el destete debe ser en forma temprana ni bien el paciente resuelve su atrapamiento. Y muchas gracias.